Página 85. Vidas desperdiciadas por Zygmunt Bauman. Capítulo 3. A cada residuo su vertedero o los residuos de la globalización. Hemos comentado varias de las funciones desempeñadas en la actualidad por las víctimas humanas de la victoria del progreso económico a escala planetaria. Dando vueltas alrededor del globo en busca de sustento y tratando de instalarse allí donde el sustento puede hallarse, ofrecen un fácil blanco para descargar las ansiedades provocadas por los extendidos temores ante la superfluidad social. En el proceso, se le recluta para contribuir a los esfuerzos de los gobiernos estatales por afianzar su autoridad debilitada y debilitante. También hemos mencionado, aunque brevemente, otros servicios útiles a los que se ven arrastrados. Hemos sugerido que, entre ellos, tales funciones latentes, como las llamaría Robert Merton, brindan una solución eficaz al casi imposible problema de la emigración. François de Bernard ha escudriñado otra función. Una consecuencia sumamente espectacular y potencialmente siniestra de los erráticos procesos globalizadores, incontrolados y desbocados como han venido siendo hasta el momento, estriba, a su juicio, en las progresivas criminalización del globo y globalización del crimen. Una parte considerable de los miles de millones de dólares, libras y euros que cambian de manos a diario proceden de fuentes criminales y se hallan destinados a fuentes criminales. Nunca antes fueron las mafias tan numerosas, poderosas, bien armadas y prósperas. La mayor parte del tiempo, la mayoría de los poderes ni son capaces ni están dispuestos a combatir las fuerzas criminales, que con demasiada frecuencia disponen de recursos que ninguno de los gobiernos, por separado y a veces conjuntamente, pueden igualar. Esta es una de las razones por las que, en opinión de Bernard, los gobiernos prefieren desatar la animosidad popular contra la pequeña delincuencia antes que trabar las batallas que probablemente se harían interminables y obligarían a movilizar recursos incalculables, aunque estarían prácticamente abocadas a la derrota. Buscar al enemigo público número uno entre los desventurados inmigrantes de las banlieues y los campamentos de solicitantes de asilo es considerablemente más oportuno y conveniente, pero sobre todo menos molesto. Con más resultados y menos gastos, los distritos de inmigrantes repletos de carteristas y atracadores potenciales pueden usarse como campo de batalla de la gran guerra por la ley y el orden, que los gobiernos libran con gran vigor y aún mayor publicidad, en tanto que no se oponen a la subsidiariedad ni al subarriendo a agencias de seguridad privada e iniciativas de los ciudadanos. La extensión y profundidad exactas del poder de las mafias y el volumen preciso de negocios criminales resulta excesivamente difícil de calcular, si no imposible. La razón es muy simple, aunque la insidia y la precisión del equipo que podría desplegar un gran hermano para vigilarte han crecido de manera extraordinaria desde los tiempos de Orwell. Ningún gran hermano vigila el espacio global en el que operan las mafias y en el que siempre pueden ocultarse si es menester. Dicho espacio, eminentemente extraterritorial según los estándares de territorialidad aún vigentes y observados en la asignación y reivindicación de soberanía política, es en esencia un área libre de política. Como observaba Richard Rorty en 1996. El hecho central de la globalización consiste en que la situación económica de los ciudadanos de un Estado-nación ha rebasado el control de las leyes del Estado. No hay forma de que las leyes de Brasil o de Estados Unidos establezcan que el dinero ganado en el país se gastará en el país, o el dinero ahorrado en el país se invertirá en el país. Ahora tenemos una supraclase global que toma todas las decisiones económicas fundamentales, y las toma con absoluta independencia de los cuerpos legislativos y, a fortiori, de la voluntad de los votantes, de cualquier país dado. La ausencia de una política global implica que los superricos pueden operar sin tener en cuenta más intereses que los suyos propios. Sin embargo, si este es el hecho central de la globalización, entonces la auténtica cuestión no es tanto la globalización del crimen, como sugiere de Bernard, cuanto la anulación de la distinción entre legal e ilegal, que solo puede trazar una ley duradera y aplicable. No existe semejante ley global susceptible de violación.
No existe en vigor ley global alguna capaz de permitir la diferenciación entre actividades criminales al estilo mafioso y actividad comercial normal. Y no existe política de ningún género capaz de llegar a postular la introducción de reglas del juego globalmente vinculantes, y menos aún tratar de hacerlas efectivamente vinculantes. En el espacio global, las reglas se establecen y se abandonan en el curso de la acción, y quienes las bloquean y desbloquean son los más fuertes, los más astutos, los más rápidos, los más ingeniosos y los menos escrupulosos. En el espacio de flujos global, expresión de Manuel Castells, el concepto de ley solo puede desplegarse siguiendo el mandato de Jacques Derrida de emplear los ou rupture. Citando a Teubner y Bokenforde, aunque Brunkhorst señala que esa extraña ley global, a diferencia de la ley que hemos llegado a esperar en las prácticas de los estados-nación modernos, se halla muy distante de la política, sin una forma constitucional, sin democracia, sin jerarquía desde abajo, sin una cadena ininterrumpida de legitimación democrática. Es una norma sin gobernante. Nada de cuanto pueda pasar por ley global puede utilizarse en un tribunal de justicia y solo en casos excepcionales podrá hacerse cumplir. De un modo comparable al viejo derecho civil romano, la aplicación del derecho internacional se halla a merced de aquellos que tienen el poder de hacerlo cumplir. Todos los demás, socios menores y jugadores secundarios, no tienen más opción que buscar el favor de los poderosos. En el mejor de los casos, el sistema legal global está hecho a base de patrocinio y clientela, y suele integrar, de hecho, si no en teoría, un mosaico de privilegios y privaciones. Los jugadores más poderosos son los que distribuyen, en pequeñas dosis y con un ojo puesto en la preservación de su monopolio, el derecho a buscar el amparo de la ley. No es que las mafias globales operen en las costuras entre las estructuras legales controladas y revisadas por los estados-nación, sucede más bien que, una vez liberadas de las constricciones legales efectivas y dependiendo en exclusiva del diferencial de poder vigente, todas las operaciones en el espacio global siguen, intencionadamente o por defecto, el patrón asociado hasta ahora a las mafias o a la corrupción del imperio de la ley al estilo mafioso. De ahí la ansiedad, espoleada por la dolorosa experiencia de sentirse perdido y desgraciado. No somos los únicos, nadie tiene el mando, nadie está al tanto. Es imposible saber cuándo y de dónde vendrá el próximo golpe, cuál será el alcance de sus ondas y cuán mortífero será el cataclismo. La incertidumbre y la angustia nacida de la incertidumbre son los productos principales de la globalización. Los poderes estatales no pueden hacer casi nada para aplacar la incertidumbre, y menos aún para acabar con ella. Lo máximo que pueden hacer es reorientarla hacia objetos al alcance, desplazarla de los objetos respecto a los cuales nada pueden hacer a aquellos que pueden alardear al menos de manejar y controlar. Refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes, los productos residuales de la globalización, satisfacen a la perfección estos requisitos. Como expliqué en otro lugar, los refugiados y los inmigrantes, que vienen de lejos pero aspiran a instalarse en el vecindario, solo son apropiados para el papel de la efigie que ha de quemarse como el espectro de las fuerzas globales, y provocan temor y rencor por hacer su trabajo sin consultar a aquellos que se verán afectados por sus resultados. Después de todo, los solicitantes de asilo y los emigrantes económicos son réplicas colectivas, un alter ego, compañeros de viaje, imágenes de espejo, caricaturas de la nueva élite poderosa del mundo globalizado, muy sospechosa, y con razón, de ser la mala de la película. Al igual que dicha élite, no se hallan atados a ningún lugar, resultan sospechosos e impredecibles. Como esa élite, son la personificación del insondable espacio de flujos en donde hunde sus raíces la actual precariedad de la condición humana. Buscando en vano otras válvulas de escape más adecuadas, los temores y las ansiedades se clavan en blancos al alcance de la mano y resurgen en forma de resentimiento y de miedo generalizados ante los extraños cercanos. La incertidumbre no puede neutralizarse ni dispersarse en una confrontación directa con la otra encarnación de extraterritorialidad, la élite global que se mueve a la deriva, fuera del alcance del control humano.
Esa élite es demasiado poderosa para enfrentarse a ella y desafiarla directamente, aun cuando se conociera su ubicación exacta, lo cual no es el caso. Por otra parte, los refugiados son un blanco facilísimo y claramente visible para el excedente de angustia. Permítanme añadir que, al enfrentarse a un influjo de gente de fuera, los residuos del triunfo planetario de la modernidad, pero también de un nuevo desorden planetario que aún se está fraguando, los establecidos, por emplear los memorables términos de Norbert Elias, tienen todos los motivos para sentirse amenazados. Además de representar a esos grandes desconocidos que encarnan todos los extranjeros entre nosotros, estos forasteros particulares, los refugiados, traen a casa ruidos distantes de guerra, así como el hedor de hogares asolados y aldeas arrasadas, que no pueden por menos de recordar a los instalados con cuánta facilidad puede horadarse o aplastarse el capullo de su rutina segura y familiar, segura en cuanto familiar, y qué engañosa debe de ser la seguridad de su asentamiento. El refugiado, como señalara Bertolt Brecht en Die Landschaft des Exils, es ein Bote des Unglücks, un mensajero de la desgracia. Con la perspectiva del tiempo, podemos ver que hubo un momento auténticamente decisivo en la historia moderna, en la década que separa los gloriosos 30 años de la reconstrucción de la posguerra, del pacto social y del optimismo por el desarrollo que acompañó el desmantelamiento del sistema colonial y la proliferación de nuevas naciones, con respecto al mundo feliz de fronteras borradas o reventadas, avalancha de información, globalización galopante, un banquete consumista en el norte opulento y un creciente sentimiento de desesperación y de exclusión en una gran parte del resto del mundo, surgido del espectáculo de riqueza por una parte y de miseria por la otra. Durante esa década, el escenario en el cual hombres y mujeres se enfrentan a los desafíos de la vida se transformó de manera subrepticia aunque radical, invalidando saberes vitales preexistentes y requiriendo una revisión y una puesta a punto exhaustivas de las estrategias vitales. Hasta el momento no hemos acertado a desentrañar todos los entresijos de esa gran transformación. Y no por no intentarlo, habida cuenta de su cercanía en el tiempo, resulta aconsejable contemplar todos los hallazgos y juicios como parciales y todas las síntesis como provisionales. Con el transcurso del tiempo, van aflorando a la superficie estratos sucesivos de realidades emergentes, cada uno de los cuales exige una revisión de las creencias heredadas y de nuestro esquema conceptual más profunda y comprensiva de la requerida por el que le antecede, con el fin de escudriñarlo y revelar su significado. Todavía no hemos alcanzado el estrato inferior, no obstante, aun cuando llegásemos a alcanzarlo, seríamos incapaces de determinar con firmeza que lo hemos hecho. Un aspecto crucial de la transformación se reveló relativamente pronto y, desde entonces, se ha documentado de forma minuciosa, el paso de un modelo de Estado social de comunidad inclusiva a un Estado excluyente de justicia criminal, penal o de control de la delincuencia. David Carlan, por ejemplo, observa, ha habido un cambio de acento significativo de la modalidad del bienestar a la penal. La modalidad penal, amén de tornarse más prominente, se ha vuelto más punitiva, más expresiva, más preocupada por la seguridad. La modalidad del bienestar, amén de tornarse más apagada, se ha vuelto más condicional, más centrada en el delito, más consciente de los riesgos. Hoy es menos probable que los delincuentes se vean representados en el discurso oficial como ciudadanos socialmente desvalidos y necesitados de apoyo. Antes bien, se retratan como individuos culpables, indignos y algo peligrosos. Lloyd Wacquant constata una redefinición de la misión del Estado. ¿El Estado se retira de la arena de la economía? Afirma la necesidad de reducir su papel social a la ampliación y el fortalecimiento de su intervención penal. Ulf Edetoft describe el mismo aspecto de la transformación de hace 2 a 3 décadas desde un ángulo diferente, o quizás otro aspecto de lo mismo, aunque íntimamente relacionado. Advierte que se están volviendo a trazar los límites entre nosotros y ellos con más rigidez que nunca. Siguiendo a Andreas Schneider, Edetoft sugiere que, además de hacerse más selectivos, excesivos, diversificados y difusos en las formas adoptadas,
los límites se han convertido en lo que cabría llamar membranas asimétricas, que permiten la salida pero protegen contra la entrada no deseada de elementos del otro lado, aumentando las medidas de control en las fronteras exteriores, pero no en mayor medida que un régimen más estricto de expedición de visados en países de emigración en el sur. Las fronteras se han diversificado, como lo han hecho los controles fronterizos, no ubicándose ya solo en los sitios convencionales, sino en aeropuertos, en embajadas y en consulados, en centros de asilo y en el espacio virtual en forma de creciente colaboración entre la policía y las autoridades de inmigración en diferentes países. Como para dotar de evidencia inmediata a la tesis de Edetoft, el primer ministro británico Tony Blair recibió a Ruud Lubbers, el alto comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, para sugerir el establecimiento de refugios seguros para futuros solicitantes de asilo cerca de sus hogares, es decir, a una distancia segura de Gran Bretaña y de los demás países ricos que, hasta fechas recientes, constituían sus destinos naturales. En la neolengua típica de la era posterior a la Gran Transformación, el ministro del Interior David Blunkett describía el tema de la conversación entre Blair y Lubbers como nuevos retos para los países desarrollados, planteados por aquellos que utilizan el sistema de asilo como una ruta hacia Occidente. Empleando esa neolengua, cabría lamentar, por ejemplo, el reto que representan para la gente instalada los náufragos que utilizan el sistema de rescate como ruta hacia tierra firme. Tal vez las dos tendencias señaladas aquí no son sino dos manifestaciones relacionadas de la misma preocupación por la seguridad, intensificada y casi obsesiva. ¿Acaso ambas pueden explicarse por una variación en el equilibrio entre las tendencias incluyentes y excluyentes que se hallan perpetuamente presentes, o tal vez se trata de fenómenos no relacionados entre sí, sujeto cada uno a su propia lógica? No obstante, puede mostrarse que, cualesquiera que sean sus causas inmediatas, ambas tendencias proceden de una raíz común, la propagación global de la forma de vida moderna, que ha alcanzado a estas alturas los límites más remotos del planeta. Ha anulado la división entre centro y periferia o, para ser más exactos, entre formas de vida modernas, o desarrolladas, y premodernas, o subdesarrolladas o retrasadas, una división que acompañó la mayor parte de la historia moderna, cuando la revisión moderna de los modos heredados quedaba confinada a un sector del globo relativamente estrecho, aunque en constante expansión. En tanto en cuanto seguía siendo relativamente restringido, dicho sector podía usar el diferencial de poder resultante como una válvula de seguridad que le protegía del recalentamiento, y el resto del planeta como un vertedero para los residuos tóxicos de su propia modernización incesante. Sin embargo, ahora el planeta está lleno. Ello implica, entre otras cosas, que procesos típicamente modernos, tales como la construcción del orden y el progreso económico, tienen lugar por todas partes y, por tanto, por todas partes se producen residuos humanos y se expulsan en cantidades cada vez mayores, esta vez, no obstante, en ausencia de basureros naturales apropiados para su almacenamiento y potencial reciclaje. El proceso que anticipara por vez primera Rosa Luxemburgo hace un siglo, aunque descrito por ella en términos esencialmente económicos, más que explícitamente sociales, ha alcanzado su límite definitivo. Recordemos que Rosa Luxemburgo sugería que, aunque el capitalismo necesita, para su desarrollo, un medio ambiente de formaciones sociales no capitalistas, va avanzando en constante cambio de materias con ellas, y solo puede subsistir mientras dispone de este medio ambiente. Por consiguiente, cuando se dice que el capitalismo vive de formaciones no capitalistas, para hablar más exactamente hay que decir que vive de la ruina de estas formaciones, y si necesita el ambiente no capitalista para la acumulación, lo necesita como base para realizar la acumulación, absorbiéndolo. Una serpiente que se alimenta de su propia cola. O, echando mano de un término inventado en fechas bastante recientes, podríamos decir que,
Cuando la distancia entre la cola y el estómago se ha hecho demasiado corta para las posibilidades de supervivencia de la serpiente y las perspectivas autodestructivas del banquete se vuelven evidentes, el vaciamiento o liquidación de activos, que siempre necesita nuevos activos que puedan vaciarse o liquidarse, más pronto o más tarde acabará por agotar sus suministros o por reducirlos por debajo del nivel requerido para su propio sustento. Rosa Luxemburgo preveía un capitalismo que moriría por falta de comida, hundiéndose al devorar la última pradera de alteridad en la que pastaba. 100 años después, diríase que un resultado de lo más funesto, posiblemente la más funesta consecuencia del triunfo global de la modernidad, es la aguda crisis de la industria de destrucción de residuos humanos, teniendo en cuenta que el volumen de residuos humanos crece más deprisa que la capacidad de gestionarlos, existen perspectivas plausibles de que la actual modernidad planetaria quede obstruida con sus propios productos residuales, que no es capaz de volver a asimilar ni de aniquilar. Son numerosas las señales del rápido aumento de la toxicidad de los residuos que se acumulan velozmente. Las mórbidas consecuencias de los residuos industriales y domésticos para el equilibrio ecológico y la sostenibilidad del planeta vienen constituyendo desde hace algún tiempo un tema de fuerte preocupación, si bien es cierto que, tras los debates, no se ha actuado demasiado. No obstante, seguimos todavía lejos de ver con claridad y de captar en su integridad las grandes repercusiones de las masas crecientes de humanos residuales en el equilibrio político y social de la coexistencia planetaria humana. La nueva plenitud del planeta, el alcance global de la modernización y, por ende, la propagación planetaria del modo de vida moderno, tiene dos consecuencias directas brevemente apuntadas con anterioridad. La primera consecuencia es la obstrucción de los desagües que, en el pasado, permitían drenar y limpiar, de modo regular y oportuno, los relativamente escasos enclaves modernos del planeta de sus residuos excedentes, esto es, del exceso de residuos que superaban la capacidad de los equipos de reciclaje, que la forma de vida moderna no podía por menos de producir en proporción creciente. Una vez que el modo de vida moderno ha dejado de ser un privilegio de zonas escogidas, han desaparecido los primeros desagües para la eliminación de residuos humanos, a saber, los territorios vacíos o de nadie, para ser más precisos, los territorios que, gracias al diferencial de poder global, podían verse y tratarse como vacíos o sin dueño. Para los seres humanos superfluos, expulsados ahora en las regiones del planeta que se han montado recientemente en el gran camión de la modernidad, o que han caído debajo de él, jamás existieron esos desagües. En las sociedades llamadas premodernas, libres del problema de los residuos, tanto humanos como no humanos, tales desagües no eran necesarios. Como un efecto de esa obstrucción o no previsión de desagües externos, las sociedades vuelven cada vez más contra sí mismas el filo de las prácticas excluyentes. Si el exceso de población, es decir, la parte que no puede reintegrarse en los parámetros de la vida normal ni volver a procesarse en la categoría de miembros útiles de la sociedad, puede retirarse y transportarse de manera rutinaria más allá de los límites del recinto dentro del cual se busca el equilibrio económico y social, la gente que escapa del transporte y permanece en el interior del recinto, aunque normalmente resulte superflua, queda destinada al reciclaje. Están fuera, mas solo de forma temporal, su estar fuera es una anormalidad que reclama a voces un remedio. Necesitan a todas luces que se les ayude a volver adentro lo antes posible. Son el ejército de reserva del trabajo y se les tiene que poner y mantener en tal forma que les permita regresar al servicio activo a la primera oportunidad. Todo ello cambia, no obstante, una vez que se obstruyen los canales de drenaje del excedente humano. Mientras la población superflua permanece dentro y se codea con los demás útiles y legítimos, la línea que separa una incapacidad transitoria del envío perentorio y definitivo a la basura tiende a difuminarse y a tornarse imperceptible. Más que seguir siendo, como antes, un problema de una parte separada de la población, la asignación a los desperdicios se convierte en algo en lo que todos pueden verse envueltos, uno de los dos polos entre los cuales oscila la posición social presente y futura de todo el mundo.
Para abordar esta nueva modalidad del problema de los residuos, las habituales herramientas y estrategias de intervención no son suficientes ni tampoco especialmente apropiadas. Lo más probable es que las nuevas políticas, que no tardarán en inventarse en respuesta a la nueva configuración del viejo problema, empiecen por incluir las políticas antaño diseñadas para tratar el problema en su vieja forma. Para mayor seguridad, las medidas de emergencia dirigidas al tema de los residuos de dentro se antojarán preferibles a cualesquiera otros modos de intervención en los asuntos de la superfluidad como tal temporal o no, y, más pronto o más tarde, gozarán de prioridad sobre estos. Todos estos contratiempos y reveses de la fortuna tienden a magnificarse y a agravarse en aquellas regiones del globo que solo recientemente se han enfrentado al fenómeno de la población excedente y al problema de su eliminación, antes desconocidos. Recientemente significa, en este caso, tardíamente, en un tiempo en el que el planeta ya está repleto, en que ya no quedan tierras vacías que puedan servir de lugares para la destrucción de residuos, y en que cualquier asimetría de frontera se vuelve firmemente en contra de los recién llegados a la familia de los modernos. Las tierras circundantes no solicitarán sus excedentes ni tampoco se las puede forzar a aceptarlos y albergarlos, como se hiciera en el pasado. A quienes llegan tarde a la modernidad se les deja que busquen una solución local a un problema causado globalmente, aunque con escasas posibilidades de éxito. Allí donde la familia y los negocios comunitarios estaban antaño capacitados y dispuestos a absorber, emplear y mantener a todos los seres humanos recién nacidos y, en la mayoría de los casos, a garantizar su supervivencia. La rendición a las presiones globales y la apertura de su propio territorio a la circulación de capital y mercancías sin ataduras los hizo inviables. Solo ahora experimentan los recién llegados a la compañía de los modernos esa separación del negocio con respecto al hogar, que los pioneros de la modernidad experimentaron hace cientos de años, con todas las convulsiones sociales y toda la miseria humana consiguientes, pero también con el lujo de las soluciones globales a los problemas producidos localmente, una abundancia de tierras vacías y tierras de nadie que podían usarse con facilidad para depositar el excedente de población que ya no absorbía una economía emancipada de las constricciones familiares y comunitarias, un lujo no disponible para los rezagados. Entre esas soluciones locales a problemas globales que los rezagados de la modernidad se ven forzados a practicar o, más bien, se han descubierto practicando, figuran las guerras y las masacres tribales, la proliferación de guerrillas, con frecuencia poco más que cuadrillas de bandidos, muy ocupadas en diezmar mutuamente sus tropas, si bien absorbiendo y aniquilando mientras tanto el excedente de población, sobre todo a los jóvenes, incapacitados para trabajar en casa y sin perspectivas, en resumidas cuentas, un colonialismo de vecindario o un imperialismo de pobres. A centenares de miles de personas se las expulsa de sus casas, se las asesina o se las obliga a buscarse la vida allende las fronteras de su país. Quizá la única industria próspera en los países de los rezagados, tortuosa y engañosamente apodados países en vías de desarrollo, es la producción masiva de refugiados. Son los productos cada vez más prolíficos de dicha industria los que el primer ministro británico propone descargar cerca de sus países de origen, en campamentos permanentemente temporales, tortuosa y engañosamente apodados refugios seguros, exacerbando de ese modo los problemas ya ingobernables de la población excedente en las inmediaciones donde, en cualquier caso, se desarrolla una industria similar. El objetivo es que los problemas locales sigan siendo locales y, por consiguiente, cortar de raíz toda tentativa de los rezagados por seguir el ejemplo de los pioneros de la modernidad, buscando soluciones globales, las únicas efectivas, a los problemas fabricados localmente. Mientras escribo estas palabras, en otra variación sobre el mismo tema, se ha pedido a la OTAN que movilice sus tropas para ayudar a Turquía a cerrar su frontera con Irak en vista del inminente ataque al país. Más de un estadista de los países pioneros se opuso, formulando muchas reservas imaginativas, mas nadie mencionó públicamente que el peligro contra el que debía protegerse a Turquía era la afluencia de refugiados iraquíes recién convertidos en gente sin hogar, y no un ataque a cargo de soldados iraquíes pulverizados y maltrechos.
Por muy serios que sean, los esfuerzos por detener la marea de la emigración económica no son exitosos al 100%, ni probablemente pueden serlo. La miseria prolongada provoca la desesperación de millones de personas y, en la era de una zona fronteriza global y de la delincuencia globalizada, apenas cabe esperar que falten los negocios ansiosos por conseguir $1 o unos cuantos miles de millones de dólares sacando provecho de esa desesperación. De ahí la segunda consecuencia formidable de la transformación actual. Millones de emigrantes deambulando por los caminos, antaño pisados por la población excedente, despedida de los criaderos de la modernidad, solo que en una dirección contraria, y esta vez sin la ayuda, al menos hasta el momento, de los ejércitos de conquistadores, comerciantes y misioneros. Las dimensiones totales de dicha consecuencia, así como sus repercusiones, aún tendrán que elucidarse y captarse en todas sus múltiples ramificaciones. En un breve pero agudo intercambio de opiniones, que tuvo lugar hacia finales de 2001 a propósito de la guerra en Afganistán, Gary Younge reflexionaba sobre la situación del planeta un día antes del 11 de septiembre, es decir, antes del día que, según la opinión generalizada, hizo temblar el mundo y marcó el comienzo de una fase completamente diferente de la historia del planeta. Recordaba una barcada de refugiados afganos que se fue de Australia a la deriva, con el aplauso del 90% de los australianos, para ser finalmente abandonada en una isla desierta en medio del Océano Pacífico. Ahora resulta interesante el hecho de que fuesen afganos, habida cuenta de que Australia se halla muy implicada actualmente en la coalición, y piensa que no hay nada mejor que un Afganistán liberado y está preparada para enviar sus bombas para liberar Afganistán. También es interesante que contemos ahora con un ministro de Asuntos Exteriores que compara a Afganistán con los nazis, pero que, cuando era ministro del Interior y un grupo de afganos aterrizó en Stansted, dijo que no existía peligro de persecución y los devolvió. Younge concluye que el 10 de septiembre el mundo era un lugar sin ley en el que tanto los ricos como los pobres sabían que impera la razón de la fuerza, que los grandes y los fuertes pueden ignorar y sortear el derecho internacional, o lo que quiera que responda a ese nombre, cada vez que ese derecho se les antoja inconveniente, y que la riqueza y el poder no solo determinan la economía sino también la moralidad y la política del espacio global y, por ende, todo cuanto afecta a las condiciones de vida en el planeta. Mientras escribo, se sigue un proceso ante un juez del Tribunal Superior de Justicia, con el fin de comprobar la legalidad del tratamiento dispensado a 6 solicitantes de asilo, que escapan de regímenes oficialmente reconocidos como malos o como violadores sistemáticos de los derechos humanos, o negligentes al respecto, tales como Irak, Angola, Ruanda, Etiopía e Irán. El abogado Keir Starmer le informó al juez, el señor Justice Collins, de que las nuevas normas implantadas en Gran Bretaña dejaron centenares de solicitantes de asilo en tal estado de indigencia que no podían continuar sus procesos. Estaban durmiendo a la intemperie en las calles, pasaban frío y hambre, estaban asustados y enfermos, algunos se veían obligados a vivir en cabinas telefónicas y en aparcamientos. No se les permitía ni fondos, ni alojamiento ni comida, y se les prohibía buscar trabajo remunerado en tanto que se les negaba el acceso a los subsidios sociales. Y no podían controlar en absoluto cuándo, dónde ni si se tramitarían sus solicitudes de asilo. Una mujer, que había escapado de Ruanda después de haber sido violada y golpeada, terminó pasando la noche sentada en una silla en la comisaría de Croydon, a condición de que no se quedase dormida. Un hombre de Angola, que había encontrado a su padre muerto a tiros y a su madre y su hermana abandonadas desnudas tras una violación múltiple, acabó viendo cómo le negaban todo apoyo y durmiendo a la intemperie. 200 procesos similares están hoy a la espera del fallo de los tribunales. En el caso presentado por el abogado Keir Starmer, el juez declaró ilegal la negación de asistencia social. El ministro del Interior reaccionó con enojo ante el veredicto: si he de ser franco, personalmente estoy harto de tener que enfrentarme a una situación en la que el Parlamento debate asuntos que luego los jueces echan por tierra. No aceptamos lo que ha dicho el señor Justice Collins. Trataremos de darle la vuelta.
La apurada situación de los 6 cuyo caso presentó el abogado Keir Starmer es probablemente un efecto secundario del abarrotamiento y el desbordamiento en los campamentos proyectados o improvisados, a los cuales se transporta por sistema a los solicitantes de asilo en el momento de su aterrizaje o su desembarco. El número de víctimas de la globalización apátridas y sin techo crece demasiado deprisa como para que se pueda seguir su ritmo a la hora de proyectar y construir campamentos. Uno de los efectos más siniestros de la globalización es la desregulación de las guerras. La mayoría de las acciones bélicas actuales, y las más crueles y sangrientas de entre ellas, las llevan a cabo entidades no estatales, no sometidas a ningún derecho estatal ni a ninguna convención internacional. Son a la par consecuencias y causas, auxiliares pero poderosas, de la continua erosión de la soberanía de los estados, así como de las permanentes condiciones de zona fronteriza en el espacio global interestatal. Los antagonismos intertribales irrumpen en campo abierto merced a las debilitadas manos del Estado o, en el caso de los nuevos estados, a las manos que nunca tuvieron tiempo de hacerse fuertes. Una vez que se les da rienda suelta, vuelven inejecutables y prácticamente sin efecto las leyes promulgadas por los estados, tanto las incipientes como las ya arraigadas. La población en su conjunto se encuentra en un espacio anárquico, la parte de la población que decide huir del campo de batalla y se las arregla para escapar se encuentra en otro tipo de anarquía, la de la zona fronteriza global. Una vez fuera de las fronteras de su país natal, los fugitivos se ven privados del respaldo de una autoridad estatal reconocida que pudiera tomarlos bajo su protección, reivindicar sus derechos e interceder en su favor ante las potencias extranjeras. Refugiados y apátridas, pero apátridas en un nuevo sentido, su condición de apátrida se eleva a un nivel completamente nuevo en virtud de la inexistencia de una autoridad estatal a la cual poder referir su estatalidad. Tal como lo expresa Michel Agier en su estudio, sumamente perspicaz, de los refugiados en la era de la globalización, están ordúnomos, fuera de la ley, no de esta o aquella ley de este o aquel país, sino de la ley en cuanto tal. Conforman una especie de parias y proscritos, son los productos de la globalización y el arquetipo y la encarnación más cabales de su espíritu de zona fronteriza. Por volver a citar a Agier, se les ha arrojado a la condición de deriva liminar, sin forma alguna de saber si se trata de algo pasajero o permanente. Aun cuando permanezcan inmóviles durante algún tiempo, se hallan embarcados en un viaje que nunca llega a completarse, toda vez que su destino, llegada o regreso, jamás estará claro, mientras que el lugar que podrían llamar definitivo permanece por siempre inaccesible. Nunca se verán libres de la tormentosa sensación de transitoriedad, indefinición y provisionalidad de cualquier asentamiento. Se ha documentado bien la crítica situación de los refugiados palestinos, muchos de los cuales jamás han experimentado la vida fuera de los campamentos apresuradamente levantados hace más de 50 años. No obstante, a medida que la globalización va causando estragos, proliferan los nuevos campamentos, menos conocidos y en buena medida desapercibidos u olvidados, alrededor de los focos de conflagración, prefigurando el modelo que desea Tony Blair que imponga como obligatorio el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por ejemplo, los 3 campamentos de Dadaab, habitados por tanta gente como el resto de la provincia keniana de Garissa, en los cuales se les ubicó entre 1991 y 1992, no muestran signos de cierre inminente, aunque a fecha de hoy siguen sin aparecer en el mapa del país. Otro tanto cabe decir de los campamentos de Ilfo, abierto en septiembre de 1991, Dagaley, abierto en marzo de 1992, y Agadera, abierto en junio de 1992. De camino a los campamentos, sus futuros internados se ven despojados de cualquier seña de identidad excepto una, la de refugiados sin patria, sin lugar y sin función algunos. Dentro de las cercas del campamento, se les reduce a una masa sin rostro, habiéndoseles negado el acceso a las cosas elementales que conforman las identidades y a los hilos con los que dichas identidades suelen estar tejidas. Convertirse en un refugiado implica perder, esto es,
un conjunto de cosas y personas ordinarias que son portadoras de significados: tierra, casa, aldea, ciudad, padres, posesiones, trabajos y otras referencias cotidianas. Estos seres a la deriva y a la espera no tienen más que su vida desvalida, cuya continuación depende de la asistencia humanitaria. Por lo que atañe a la última cuestión, abundan los recelos. No constituye ya en sí misma la figura de un asistente humanitario, tanto contratado como voluntario, un importante eslabón en la cadena de la exclusión? Existen dudas de si los organismos asistenciales, al esforzarse al máximo en alejar del peligro a la gente, no están contribuyendo involuntariamente a la limpieza étnica. Agier se pregunta si el trabajador humanitario no es un agente de exclusión al mínimo coste y, lo que todavía es más importante, un dispositivo destinado a descargar y disipar la ansiedad del resto del mundo, a absolver la culpa y a aplacar los escrúpulos, así como a mitigar la sensación de urgencia y el miedo a la contingencia. Poner a los refugiados en manos de los trabajadores humanitarios, y cerrar los ojos ante los guardias armados en segundo plano, parece ser el modo ideal de reconciliar lo irreconciliable, el irresistible deseo de desechar los residuos humanos nocivos al tiempo que satisfacemos nuestro conmovedor deseo de justicia moral. Es posible que pueda aliviarse la conciencia de culpa causada por la apurada situación de la parte maldita de la humanidad. Para lograr tal efecto, bastará con permitir que siga su curso el proceso de biosegregación, de evocación y reparación de identidades mancilladas por las guerras, la violencia, el éxodo, las enfermedades, la miseria y la desigualdad, un proceso ya en todo su apogeo. Los portadores de estigmas se mantendrían definitivamente a distancia por causa de su inferior grado de humanidad, o sea, de su deshumanización tanto física como moral. Los refugiados son residuos humanos, incapaces de desempeñar ninguna función de utilidad en el país al que han llegado y en el que permanecen de manera temporal, y sin ninguna intención ni perspectiva realista de verse asimilados e incorporados al nuevo cuerpo social. Desde su actual ubicación, el vertedero, no hay vía de retorno ni camino hacia adelante, a menos que se trate de un camino hacia lugares aún más remotos, como en el caso de los refugiados afganos escoltados por barcos de guerra australianos hasta una isla lejana y retirada de todo. El criterio fundamental, a la hora de escoger la ubicación de sus campamentos permanentemente temporales, consiste en una distancia lo bastante grande como para evitar que los efluvios venenosos de la descomposición social alcancen lugares habitados por su población autóctona. Fuera de ese lugar, los refugiados suponen un obstáculo y un problema. Dentro de ese lugar, se sumen en el olvido. Al mantenerlos ahí e impedir toda fuga, al convertir la separación en definitiva e irreversible, la compasión por algunos y el odio hacia otros cooperan en la producción del mismo efecto de tomar distancia y mantener a distancia. No queda nada más que los muros, el alambre de púas, las puertas vigiladas, los guardias armados. Entre ellos definen la identidad de los refugiados o, más bien, acaban con el derecho de estos a la autodefinición. Todos los residuos, incluidos los residuos humanos, tienden a amontonarse de forma indiscriminada en el mismo basurero. El acto de asignar a la basura pone punto final a las diferencias, individualidades e idiosincrasias. Los residuos no precisan de finas distinciones ni sutiles matices, a menos que estén destinados al reciclaje, pero las posibilidades que tienen los refugiados de reciclarse como miembros legítimos y reconocidos de la sociedad humana son, por no decir otra cosa peor, vagas e infinitamente remotas. Se han tomado todas las medidas para garantizar la permanencia de su exclusión. Se ha depositado a personas sin cualidades en un territorio sin denominación, mientras que se han bloqueado para siempre todos los caminos que conducen de vuelta a lugares significativos y a los sitios en los que pueden forjarse y se forjan a diario significados socialmente legibles. El número exacto de refugiados dispersos por el mundo es objeto de controversia y es probable que los siga siendo, toda vez que la propia noción de refugiado, que oculta tanto como revela, es un concepto esencialmente controvertido. Las cifras más fidedignas de las que disponemos se calculan burocráticamente, mediante inscripción y clasificación en archivos,
principalmente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en los informes anuales sobre la situación de los refugiados en el mundo. Los informes proporcionan el número de personas que ya se reconoce que responden a la definición de refugiado que manejan las Naciones Unidas y, por consiguiente, de legítimo interés para el ACNUR. El último informe estimaba el número de dichas personas en 22,1 millones, esta cifra no incluye los refugiados bajo el cuidado de otras agencias, significativamente los 4 millones de refugiados palestinos, ni, por descontado, las minorías perseguidas a las que se niega la adscripción estatal, que no se inscribieron en ninguna parte o a las que se negó la inscripción. De los 22,1 millones, el 40% estaban localizados hacia finales de 2000 en Asia, casi el 27% en Europa y algo más del 25% en África. Los más prolíficos proveedores de refugiados eran los territorios de conflictos tribales y los lugares señalados como objetivos de las operaciones militares globales, Burundi, Sudán, Bosnia-Herzegovina, Irak. La mayoría de los países, se lamenta el ACNUR, no suscriben la definición que subyace a sus actuaciones. Cada vez más países insisten en que se les garantice que la protección temporal, que se les presiona para que ofrezcan, es efectivamente temporal y que, con el tiempo, se devolverá a los refugiados a sus países de origen o se les desplazará a otro lugar. Estar bajo protección no significa ser queridos, y se está haciendo todo lo necesario, y mucho más, para impedir que los refugiados confundan ambas condiciones. Una vez que se es refugiado para siempre. Los caminos de regreso al paraíso doméstico perdido, o, más bien, ya no existente, han quedado casi cortados y todas las salidas del purgatorio del campamento conducen al infierno. La desesperanzada sucesión de días vacíos dentro del perímetro del campamento puede ser difícil de soportar, pero Dios prohíbe que los plenipotenciarios de la humanidad, designados o voluntarios, cuya labor consiste en mantener a los refugiados dentro del campamento pero lejos de la perdición, pongan punto final. Pero lo hacen, una y otra vez, cada vez que las autoridades deciden que los exiliados ya no son refugiados, pues es seguro el regreso a una patria que ha dejado hace tiempo de ser su patria y que no tiene que ofrecerles nada de cuanto podrían desear. Así, por ejemplo, alrededor de 900.000 refugiados de las masacres intertribales y los campos de batalla de las guerras inciviles libradas durante décadas en Etiopía y Eritrea, se hallan esparcidos por las regiones septentrionales de Sudán, siendo este mismo un país empobrecido y devastado por la guerra. Están mezclados con otros refugiados que recuerdan con horror los campos de la muerte del sur de Sudán. En virtud de la decisión de la Agencia de las Naciones Unidas, respaldada por las organizaciones benéficas no gubernamentales, ya no son refugiados y, por consiguiente, ya no tienen derecho a ayuda humanitaria. No obstante, se negaron a marcharse, al parecer no creen que exista un hogar al que puedan regresar, ya que los hogares que recuerdan fueron asolados o saqueados. La nueva tarea de sus guardianes humanitarios consiste, por tanto, en hacer que se marchen. En el campamento de Kasala, al corte del suministro de agua le siguió la expeditiva mudanza de los internos allende el perímetro del campamento, el cual, al igual que sus hogares en Etiopía, se ha arrasado por completo con el fin de impedir cualquier proyecto de retorno. La misma suerte corrieron los internos de los campamentos de Ungul Samlafa y Neusagarap. Según el testimonio de los aldeanos del lugar, alrededor de 8.000 internos perecieron cuando se cerraron los hospitales de los campamentos, se desmantelaron los pozos de agua y se abandonó la distribución de alimentos. Resulta difícil verificar su destino, aunque, si de algo podemos estar seguros, es de que cientos de miles han desaparecido de los registros y estadísticas de refugiados, por más que no lograran escapar de la tierra de ninguna parte de la no humanidad. Los refugiados, residuos humanos de la zona fronteriza global, son la encarnación de los forasteros absolutos, forasteros en todas partes y fuera de lugar en todas partes salvo en lugares que están ellos mismos fuera de lugar,
los lugares en ninguna parte que no aparecen en ninguno de los mapas usados en sus viajes por los seres humanos normales y corrientes. Una vez fuera, indefinidamente fuera, el único artilugio necesario para hacer que se mantenga para siempre el carácter indefinido del fuera de lugar es un cercado seguro con torres de vigilancia. La historia es diferente con los seres humanos redundantes que ya están dentro y destinados a permanecer dentro, ya que la nueva plenitud del planeta impide su exclusión territorial. Ante la falta de lugares vacíos a los que poder ser deportados y ante el cierre de los lugares a los que viajar por su propia voluntad en busca de sustento, los sitios para la destrucción de residuos tienen que disponerse en el interior del lugar que les ha convertido en supernumerarios. Tales sitios emergen en todas o en la mayoría de las grandes ciudades. Se trata de guetos urbanos, o, mejor dicho, por seguir la idea de Lloyd Backwand, de hiperguetos. Nombrados o innombrados, los guetos son instituciones antiguas. Respondían al propósito de la estratificación compuesta, y, de paso, también privación múltiple, superponiendo la diferenciación por castas o clases a la separación territorial. Los guetos podían ser voluntarios o involuntarios, aunque solo estos últimos suelen cargar con el estigma del nombre, estribando la diferencia principal entre ambos en el lado del límite asimétrico hacia el que miraban, los obstáculos amontonados respectivamente a la entrada o a la salida del territorio convertido en gueto. Incluso en el caso de los guetos involuntarios existía, sin embargo, una pequeña cantidad de factores de atracción añadidos a las decisivas fuerzas de repulsión. Solían tratarse de minisociedades que replicaban en miniatura todas las instituciones fundamentales que servían a las necesidades cotidianas y a las actividades vitales de aquellos que vivían fuera de los límites del gueto. Proporcionaban asimismo a sus residentes un nivel de seguridad y, cuando menos, una bocanada del sentimiento de Ched Soy, de encontrarse en casa, que les resultaba inaccesible en el exterior. Por citar la descripción que hace Backwand del patrón dominante en los guetos de los negros norteamericanos del siglo pasado, el poder económico de la burguesía negra, doctores, abogados, profesores, hombres de negocios se basaba en el suministro de bienes y servicios a sus hermanos de clase inferior, y todos los residentes de piel morena de la ciudad estaban unidos en su común rechazo de la subordinación de casta y su persistente interés en hacer progresar la raza. El resultado fue que el gueto de la posguerra se hallaba integrado tanto social como estructuralmente. Hasta la gente dudosa, que se ganaba la vida con negocios tan ilícitos como la lotería clandestina, la venta de bebidas alcohólicas, la prostitución y otras diversiones arriesgadas, estaba entrelazada con las diferentes clases. Los guetos ortodoxos pudieron haber sido recintos rodeados de barreras insuperables aunque no materiales, físicas y sociales, y con las pocas salidas restantes excesivamente difíciles de negociar. Pudieron haber sido instrumentos de segregación de clases y castas y pudieron haber marcado a sus residentes con el estigma de la inferioridad y del rechazo social. A diferencia de los hiperguetos que han surgido a partir de ellos y que ocuparon su lugar hacia finales del siglo pasado, no eran, sin embargo, vertederos para la población excedente, superflua, incapacitada para trabajar y carente de función. En contraste con su clásico predecesor, el nuevo gueto, en palabras de Backwand, no sirve como un depósito de mano de obra industrial desechable, sino como un mero vertedero, para aquellos para los que la sociedad circundante no tiene reservado ningún uso económico ni político. Abandonados por sus propias clases medias, que cesaron de apoyarse únicamente en clientela negra y optaron por granjearse el acceso a la seguridad de rango superior de los guetos voluntarios de las comunidades compuertas, los moradores de los guetos no pueden crear por sí mismos usos económicos o políticos sustitutivos con el fin de reemplazar los usos que les niega la sociedad en su conjunto. El resultado es que, mientras que el gueto, en su forma clásica, actuaba en parte a modo de escudo protector contra la brutal exclusión racial, el hipergueto ha perdido su papel positivo de parachoques colectivo, convirtiéndose en un mortal mecanismo de pura relegación social. En otras palabras, el gueto negro norteamericano se ha transformado simple y llanamente en un vertedero de propósito prácticamente único.
ha devenido un mecanismo unidimensional de pura relegación, un almacén humano en cuyo seno se desechan aquellos segmentos de la sociedad urbana que se antojan vergonzosos, desprovistos de valor y peligrosos. Wacquant advierte y enumera una serie de procesos paralelos y coordinados entre sí, que aproximan cada vez más los guetos negros norteamericanos al modelo carcelario de las instituciones totales goffmanianas, una encarcelación del alojamiento público que cada vez hace pensar más en casas de arresto, con nuevos proyectos cercados, con su perímetro férreamente vigilado por patrullas de seguridad y controles autoritarios, y, como señalara Jerome G. Miller, registros aleatorios, segregación, toques de queda y recuentos de residentes, todos ellos procedimientos familiares para la dirección eficaz de una cárcel. Y, asimismo, la transformación de las escuelas estatales en instituciones de confinamiento, cuya misión primordial no consiste en educar sino en garantizar custodia y control. A decir verdad, el principal propósito de estas escuelas parece ser simplemente la neutralización de la juventud considerada despreciable y rebelde, manteniéndola encerrada durante el día, de suerte que, al menos, no se ve implicada en delincuencia callejera. Existe un movimiento en la dirección contraria, que transforma la esencia de las prisiones norteamericanas, sus funciones manifiestas y latentes, sus propósitos declarados y tácitos, así como su configuración física y sus rutinas, de modo que los guetos urbanos y las cárceles se encuentran a medio camino, siendo su lugar de encuentro el papel explícito de un vertedero de residuos humanos. Por volver a citar a Wacquant, la Gran Casa, que encarnaba el ideal correccional del tratamiento de mejora y de la reinserción comunitaria de los internos, dio lugar a un almacén racialmente dividido e infestado de violencia, adaptado únicamente a la neutralización de los desechos sociales mediante su aislamiento físico de la sociedad. En lo que atañe a otros guetos urbanos, y, en particular, a los guetos que surgen en el gran número de ciudades europeas con una significativa población inmigrante, resulta sensato anticipar una transformación análoga, si bien incompleta hasta la fecha. Los guetos urbanos racial o étnicamente puros siguen siendo algo insólito en Europa. Además, a diferencia de los negros norteamericanos, los inmigrantes recientes y relativamente recientes que los habitan no son residuos humanos localmente producidos, son residuos importados de otros países con una persistente esperanza de reciclaje. Abierta sigue la cuestión de si está o no previsto dicho reciclaje y de si el veredicto de asignación a los residuos es definitivo y globalmente vinculante. Cabe decir que estos guetos urbanos siguen siendo posadas a mitad de camino o calles de doble sentido. A este carácter provisional, indeciso y poco definido obedece el que sean las fuentes y el blanco de la extrema tensión, que estalla a diario en escaramuzas por el reconocimiento y conflictos por los límites. No obstante, no puede durar esta ambigüedad que distingue los guetos de inmigrantes y, hasta ahora, con mezcla de población, de las ciudades europeas de los hiperguetos norteamericanos. Tal como observó Philippe Robert, los guetos urbanos franceses, que originalmente tenían el carácter de sitios de tránsito o de paso para nuevos inmigrantes, que se confiaba en que no tardasen en ser asimilados e ingeridos por las estructuras urbanas establecidas, se convirtieron en espacios de relegación una vez que se desreguló el empleo, tornándose precario y volátil, y que el desempleo se volvió duradero. Fue entonces cuando el resentimiento y la animosidad de la población establecida se transformó en un muro prácticamente infranqueable, que impedía la entrada de los recién llegados convertidos en forasteros. Los quartiers, ya degradados socialmente y privados de comunicación con otras partes de las ciudades, eran ahora los únicos lugares en los que, los inmigrantes, podían sentirse chez soi, refugiados de las malévolas miradas del resto de la población. Hugues Lagrange y Thierry Pech advierten además que, una vez que el Estado, habiendo abandonado la mayoría de sus funciones económicas y sociales, optó por una política de seguridad, y, más concretamente, de seguridad personal, como eje de su estrategia orientada a la recuperación de su autoridad perdida y a la restauración de su relevancia protectora a los ojos de la ciudadanía,
Se acusó directa o indirectamente al influjo de los recién llegados, de la inquietud creciente y de los temores difusos que emanaban de un mercado laboral cada vez más precario. Los cuartiers de los inmigrantes se concebían como criaderos de pequeña delincuencia, mendicidad y prostitución, acusados a su vez de desempeñar un papel esencial en la creciente ansiedad de los ciudadanos normales y corrientes. Aclamado por sus ciudadanos, que buscaban con desesperación las raíces de su incapacitadora ansiedad, el Estado, por débil e indolente que se mostrara en todos los demás terrenos, hizo un alarde de fuerza a la vista de todos, criminalizando aquellos márgenes de la población más débiles y de vida más precaria, diseñando políticas de mano dura cada vez más estrictas y severas, y emprendiendo espectaculares campañas contra el crimen, centradas en los residuos humanos procedentes del extranjero vertidos en los suburbios de las ciudades francesas. Loïc Wacquant constata una paradoja. La misma gente que ayer luchaba con visible éxito por menos Estado para dejar en libertad el capital y el modo en que éste usaba la fuerza de trabajo, demanda hoy arduamente más Estado con el fin de contener y ocultar las deleterias consecuencias sociales de la desregulación de las condiciones de empleo y del deterioro de la protección social para las regiones inferiores del espacio social. Desde luego, lo que Wacquant advertía no tenía nada de paradójico. El aparente cambio de opinión sigue estrictamente la lógica del paso del reciclaje a la destrucción de los residuos humanos. El paso era lo bastante radical como para precisar la entusiasta y enérgica asistencia del poder estatal, y el Estado prestó su ayuda. De entrada lo hizo desmantelando las formas colectivas de seguros destinados a cubrir a los individuos que se desprendían de la rueda productiva, presuntamente de forma temporal. Se trataba del tipo de seguros que tenían un sentido evidente, tanto para el ala izquierda como para la derecha del espectro político, toda vez que la caída, y, por ende, la asignación a los residuos productivos, se consideraba un percance pasajero, que anunciaba un breve estadio de reciclaje, de rehabilitación, para luego regresar al servicio activo en la producción industrial. Sin embargo, no tardó en perder su respaldo más allá de izquierdas y derechas, una vez que las perspectivas de reciclaje comenzaron a antojarse remotas e inciertas, y que los servicios de reciclaje habitual parecían progresivamente incapaces de albergar a todos aquellos que habían caído o que jamás habían llegado a subir. En segundo lugar, el Estado prestó su ayuda diseñando y construyendo nuevos trituradores de basuras seguros, un empeño llamado sin duda a suscitar un respaldo popular cada vez mayor, a medida que se desvanecían las esperanzas de reciclaje exitoso, a medida que dejaba de estar disponible el método tradicional de eliminación de residuos humanos, mediante la exportación de mano de obra excedente, y a medida que se intensificaba y se propagaba la sospecha de la desechabilidad universal humana, junto con el horror provocado por la contemplación de los seres humanos residuales. El Estado social se convierte de manera gradual, aunque firme e implacable, en un Estado con guarnición, como lo denomina Henry A. Giroux, quien lo describe como un Estado que cada vez protege más los intereses de las corporaciones transnacionales globales, al tiempo que eleva el nivel de represión y militarización en el frente doméstico. Se criminalizan cada vez más los problemas sociales. Tal como lo resume Giroux, la represión crece y sustituye a la compasión. Los asuntos reales, tales como un restringido mercado inmobiliario o el desempleo masivo en las ciudades como causas de la existencia de gente sin hogar, de una juventud ociosa y de oleadas de drogadicción, se pasan por alto en favor de las políticas asociadas a la disciplina, la contención y el control. La inmediata proximidad de grandes y crecientes aglomeraciones de seres humanos residuales, que probablemente lleguen a ser duraderas o permanentes, exige políticas segregacionistas más estrictas y medidas de seguridad extraordinarias, so pena de que se ponga en peligro la salud de la sociedad, el funcionamiento normal del sistema social. Las notorias tareas de gestión de la tensión y mantenimiento de patrones que, según Talcott Parsons, necesita llevar a cabo cada sistema con el fin de sobrevivir, se reduce casi por completo, en la actualidad, a la rigurosa separación de los residuos humanos del resto de la sociedad,
a su exención del marco legal en el que se realizan las actividades vitales del resto de la sociedad y a su neutralización. Los residuos humanos ya no pueden trasladarse a distantes vertederos ni ubicarse firmemente en zonas prohibidas para la vida normal. Por consiguiente, tienen que encerrarse en contenedores herméticos. El sistema penal provee tales contenedores. En el sucinto y preciso resumen de la transformación actual que hace David Garland, las cárceles que, en la era del reciclaje, funcionaban como el último recurso del sector correccional, hoy se conciben de modo mucho más explícito como un mecanismo de exclusión y control. Son los muros, y no lo que sucede en el interior de los muros, los que ahora se ven como el elemento más importante y valioso de la institución. La intención de rehabilitar, reformar, reeducar y devolver al rebaño la oveja descarriada se apoya a lo sumo de boquilla, y, cuando así sucede, se ve contrarrestada por un coro enfurecido que aúlla pidiendo sangre, con los principales diarios sensacionalistas en el papel de directores y los dirigentes políticos entonando todos los solos. Explícitamente, el propósito esencial y tal vez único de las cárceles no es tan solo cualquier clase de eliminación de residuos humanos, sino una destrucción final y definitiva de los mismos. Una vez desechados, desechados para siempre. Para el expresidiario que goza de libertad condicional, el retorno a la sociedad es casi imposible y el regreso a la cárcel, casi seguro. En lugar de guiar y facilitar el camino de vuelta a la comunidad para los presos que han cumplido su condena, la función de los encargados de la vigilancia de las personas en libertad condicional consiste en mantener la comunidad a salvo del perpetuo peligro temporalmente dejado en libertad. En la medida en que sean objeto de algún tipo de consideración, los intereses de los delincuentes condenados se conciben como esencialmente opuestos a los de la gente de la calle. En efecto, tiende a verse a los delincuentes como intrínsecamente malvados, no son como nosotros. Cualquier parecido es una mera coincidencia. Entre nosotros y ellos no puede haber ninguna inteligibilidad mutua, ningún puente de entendimiento, ninguna auténtica comunicación, punto. Tanto si el carácter del delincuente es el fruto de malos genes como de ser criado en una cultura antisocial, el resultado es el mismo, una persona marginal, irreformable, excluida de la comunidad civil, punto. Aquellos que no encajan o no pueden encajar han de ser excomulgados y expulsados por la fuerza. En resumidas cuentas, las cárceles, al igual que tantas otras instituciones sociales, han pasado de la tarea de reciclaje a la de destrucción de residuos. Se las ha reubicado en primera línea de la batalla, con el fin de resolver la crisis en la que se ha asumido la industria de eliminación de residuos, como consecuencia del triunfo global de la modernidad y de la nueva plenitud del planeta. Todo residuo es potencialmente venenoso o, al menos, al definirse como residuo, se considera contaminante y perturbador del orden apropiado de las cosas. Si el reciclaje ya no resulta rentable y si sus posibilidades, en cualquier caso en el escenario actual, ya no son realistas, el modo adecuado de ocuparse de los residuos pasa por acelerar su biodegradación y su descomposición, al tiempo que se los aísla del hábitat humano ordinario de la forma más segura posible. Trabajo, bienestar social y apoyo familiar solían ser los medios mediante los cuales se reinsertaban los expresidiarios en la sociedad dominante. Con el declive de estos recursos, el encarcelamiento se ha convertido en una asignación a más largo plazo, de la cual los individuos tienen pocas esperanzas de regresar a una libertad no supervisada. Punto. La cárcel se utiliza hoy como una suerte de reserva, una zona en cuarentena en la que se segrega a los individuos presuntamente peligrosos en nombre de la seguridad pública. La construcción de más prisiones, la pena de cárcel para un mayor número de delitos, la política de tolerancia cero y las condenas más duras y más largas se comprenden mejor como otros tantos esfuerzos por reconstruir la débil y titubeante industria de destrucción de residuos sobre una nueva base, más acorde con las nuevas condiciones del mundo globalizado. Existe, asimismo, otro género de residuos directamente vinculados al proceso de globalización en su forma actual, un género de residuos cuyos orígenes pueden remontarse a las condiciones de zona fronteriza de la globalización,
y que semejante forma de globalización no puede por menos de arrojar a diario a eso que Manuel Castells denomina espacio de flujos. Como ya hemos sugerido, bajo las clásicas condiciones de zona fronteriza, los magnates del ganado y los proscritos mantenían un acuerdo tácito. Ninguno de ellos deseaba que se pusiera coto a la anarquía y al gobierno de los más avispados, los más astutos y los menos escrupulosos, ni que se instaurase en su lugar el imperio de la ley. Ambos prosperaban sobre la falta de rutinas, sobre la inestabilidad de las alianzas y primeras líneas, y sobre la fragilidad global de los compromisos, derechos y obligaciones. Semejante convergencia de intereses no era de buen agüero para la seguridad personal de todos los que se hallaban dentro de la zona fronteriza, cualesquiera que fuesen las precauciones tomadas por residentes y viajeros para protegerse contra el peligro. Hizo de la zona fronteriza un sitio de perpetua incertidumbre y, al mismo tiempo, volvió la inseguridad inmune a toda intervención efectiva. No podía hacerse frente a la inseguridad desde sus raíces, al igual que las coaliciones y los campos de batalla. La ansiedad resultante era flotante, poco segura de sus objetivos, los cuales seleccionaba al azar. Las condiciones de zona fronteriza encuentran su mejor expresión en la metáfora, propuesta por Jurij Lodman, del terreno minado, del cual podemos afirmar con un alto grado de probabilidad que en él tendrán lugar explosiones, mas solo podemos conjeturar la localización y el momento de las mismas. En la traducción actual de las condiciones de zona fronteriza, el lugar de los magnates ganaderos lo han ocupado las empresas globales manufactureras, comerciales y de capitales, en tanto que los bandidos errantes, en solitario o en cuadrillas, han sido reemplazados por redes terroristas y por un número indeterminado de individuos dispersos, que ven en las acciones terroristas un arquetipo para sus propias batallas privadas, con traumas individualmente padecidos, o simplemente un indicio de cómo puede llegar a tener éxito un pobre diablo desairado y despreciado. Las acciones, tanto de los adversarios como de los asociados principales en el juego de la zona fronteriza, aumentan con profusión la producción de residuos humanos. Los primeros son más activos en la rama del progreso económico industrial, los segundos, en la rama de la destrucción creativa del orden, una versión completamente desregulada de las empresas coactivas en las cuales solían estar absortos desde el principio los estados modernos, incluso mientras reivindicaban el monopolio sobre el diseño y la construcción del orden social. Ninguna autoridad puede reclamar hoy en día un control exclusivo sobre su territorio aparentemente soberano. Hasta las fronteras más celosamente protegidas son porosas y resultan fáciles de penetrar, por gentileza de los medios de comunicación ávidos de conmociones, las imponentes fuerzas encargadas de proteger las fronteras de fugas e irrupciones, como la visión de los tanques en Heathrow, ampliamente difundida, recuerdan a diario a la gente de la calle la suprema vanidad del esfuerzo. Dentro de cada territorio aparentemente soberano, se dan cita y se confrontan ideas sorprendentemente diferentes, y a menudo incompatibles, acerca del orden de cosas justo y apropiado. Sus paladines y sus soldados de a pie compiten entre sí por elevar el mundo a la altura de su idea respectiva, aunque siempre a costa de los residentes, transformados de paso en accesorios completamente desechables del atrezo del escenario de batalla, en los daños colaterales de las acciones bélicas. En la era de la globalización, los daños colaterales y las víctimas colaterales que dejan tras de sí las enemistades continuamente candentes y que estallan de manera ocasional, entre las versiones modernas líquidas de los magnates del ganado y los bandidos montados se transforman gradualmente en los productos principales y más voluminosos de la industria de residuos. Mientras que, al menos en teoría, si no en la práctica, uno puede luchar a brazo partido contra un veredicto adverso emitido en un juicio por la autoridad, luchar por revocar el veredicto, argumentar en favor de su posición, apelar a un tribunal superior en caso de que se rechacen sus argumentos, intentar suscitar la indignación y la protesta pública si todo eso falla, buscar la salvación escapando de la esfera de jurisdicción del tribunal. Ninguno de tales recursos les resulta accesible a las víctimas de los daños colaterales. No hay autoridad a la que éstas puedan resistirse o demandar,
contra la que puedan presentar cargos o de la que puedan reclamar una indemnización. Son los residuos de la actual destrucción creadora del orden legal, político y ético global. Bajo tales circunstancias, no es probable que ninguna línea trazada con el fin de separar los residuos de un producto útil permanezca incuestionada, ni que ninguna sentencia que condene a una vida en el vertedero se mantenga por mucho tiempo sin una oposición que se afane por derrocarla y revocarla. Y, por consiguiente, nadie se siente realmente seguro entre los innumerables proyectos de diseño y construcción en competencia. Nadie puede confiar en un veredicto de reciente o actual aplicación, por más poderosa que pueda ser la autoridad que lo emitió. Nadie puede asumir que se ha exorcizado de una vez por todas el espectro del vertedero ni que se ha alejado definitivamente el peligro de ser desechado y tirado a la basura. La impresión general es de aleatoriedad, de pura contingencia, de destino ciego. Y no cabe concebir defensa alguna contra las secuencias caprichosas, los accidentes inexplicables y las conclusiones gratuitas, como tampoco contra las alianzas de poderes ad hoc, que se mantienen o se desmantelan mediante sobornos o chantajes. Es posible que uno pueda evitar convertirse en víctima, pero nada puede hacerse para escapar al destino de convertirse en una víctima colateral. Ello añade una dimensión siniestra totalmente nueva al espectro de incertidumbre que se cierne sobre el mundo convertido en una zona fronteriza global. El Estado social, esa culminación de la larga historia de la democracia europea y, hasta fechas recientes, su forma dominante, se bate hoy en retirada. El Estado social basaba su legitimidad y sus demandas de lealtad y obediencia de sus ciudadanos en la promesa de defenderlos y asegurarlos contra la superfluidad, la exclusión y el rechazo, así como contra las azarosas embestidas del destino, contra la reducción de los individuos a la condición de residuos humanos en virtud de sus insuficiencias o sus infortunios, en resumidas cuentas, en la promesa de introducir certidumbre y seguridad en vidas en las que, de otro modo, imperarían el caos y la contingencia. Si los individuos desafortunados tropezaban y caían, habría alguien dispuesto a tenderles la mano y a ayudarles a ponerse otra vez en pie. Las erráticas condiciones de empleo, zarandeadas por la competencia del mercado, eran por entonces, y siguen siendo, la principal fuente de la incertidumbre acerca del futuro y de la inseguridad relativa a la posición social y a la autoestima que rondaba a los ciudadanos. El Estado social se comprometía a proteger a sus súbditos principalmente contra esa incertidumbre, creando empleos más estables y haciendo más seguro el futuro. No obstante, por las razones ya comentadas, ya no es este el caso. El Estado contemporáneo ya no es capaz de prometer el Estado social, y sus políticos ya no repiten la promesa. Antes bien, sus políticas auguran una vida todavía más precaria y plagada de riesgos, que requiere muchos ejercicios sobre la cuerda floja, al tiempo que torna casi imposibles los proyectos vitales. Apelan a los electores para que sean más flexibles, o sea, para que se preparen para las cotas aún mayores de inseguridad que están por llegar, y para que busquen individualmente sus propias soluciones personales a los problemas socialmente producidos. Un imperativo de suma urgencia, al que se enfrenta todo gobierno que preside el desmantelamiento y la desaparición del Estado social es, por tanto, la tarea de hallar o de construir una nueva fórmula de legitimación en la que puedan apoyarse, en su lugar, la autoafirmación de la autoridad estatal y la demanda de disciplina. Los gobiernos estatales no pueden prometer, de forma verosímil, evitar la apurada situación de verse derribado como una víctima colateral del progreso económico, ahora en manos de flotantes fuerzas económicas globales. Sin embargo, una alternativa oportuna parece encontrarse en la intensificación de los temores ante la amenaza a la seguridad personal, que representan los conspiradores terroristas igualmente flotantes, seguida luego de la promesa de más guardias de seguridad, de una red más tupida de máquinas de rayos X y circuitos cerrados de televisión de mayor alcance, controles más frecuentes y más ataques preventivos y arrestos cautelares con el fin de proteger dicha seguridad.
en contraste con esa inseguridad demasiado tangible y experimentada a diario que generan los mercados, los cuales no necesitan ninguna ayuda de las autoridades políticas salvo que les dejen en paz. La mentalidad de fortaleza sitiada y de cuerpos individuales y posesiones privadas bajo amenaza ha de cultivarse de manera activa. Las amenazas deben pintarse del más siniestro de los colores, de suerte que sea la no materialización de las amenazas, más que el advenimiento del apocalipsis presagiado, la que se presente ante el atemorizado público como un evento extraordinario y, ante todo, como el resultado de las artes, la vigilancia, la preocupación y la buena voluntad excepcionales de los órganos estatales. Y así se hace, y con resultados espectaculares. Casi a diario, y al menos una vez por semana, la CIA y el FBI advierten a los estadounidenses de inminentes atentados contra su seguridad, arrojándolos a un estado de permanente alerta de seguridad y manteniéndolos en dicho estado, poniendo firmemente la seguridad individual en el centro de las tensiones más variadas y difusas, mientras el presidente estadounidense no deja de recordar a sus electores que bastaría un frasco, una lata, un cajón introducidos en este país para traer un día de horror como jamás hemos conocido. Otros gobiernos que supervisan el entierro del Estado social imitan esa estrategia con avidez, si bien es cierto que con algo menos de fervor hasta la fecha, menos por falta de fondos, más que de voluntad. La nueva exigencia popular de un fuerte poder estatal, capaz de resucitar las marchitas esperanzas de protección contra un confinamiento en la basura, se construye sobre la base de la vulnerabilidad y la seguridad personales, en lugar de la precariedad y la protección sociales. Como en tantos otros casos, así también en el desarrollo de esa nueva fórmula de legitimación Estados Unidos desempeña un papel pionero, creador de modelos. Causa poca sorpresa el hecho de que más de un gobierno que se enfrenta a la misma tarea mire hacia Estados Unidos con expectación y encuentre en sus políticas un ejemplo que puede ser útil seguir. Por debajo de las ostensibles y abiertamente aireadas diferencias de opinión sobre los modos de proceder, parece darse una unión de pareceres entre los gobiernos, en absoluto reducible a la coincidencia momentánea de intereses pasajeros, un acuerdo tácito y no escrito sobre una política de legitimación común por parte de quienes ostentan el poder estatal. Una muestra de que tal puede ser el caso la hallamos en el celo con el que el primer ministro británico, observado con creciente interés por otros primeros ministros europeos, acepta e importa todas las innovaciones norteamericanas relacionadas con la producción de un estado de emergencia, tales como encerrar a los extraños, eufemísticamente llamados solicitantes de asilo, en campamentos, otorgar a las consideraciones relativas a la seguridad una prioridad incuestionada sobre los derechos humanos, cancelar o suspender más de un derecho humano vigente desde los tiempos de la Carta Magna y del Habeas Corpus, una política de tolerancia cero hacia presuntos criminales en ciernes, y advertencias sistemáticamente reiteradas de que algunos terroristas golpearán con toda seguridad en algún lugar y en algún momento. Todos nosotros somos candidatos potenciales para el papel de víctimas colaterales, en una guerra que no hemos declarado y para la cual no hemos dado nuestro consentimiento. Al compararla con semejante amenaza, que se nos insiste machaconamente en que es mucho más inmediata y dramática, se confía en que los miedos ortodoxos de la superfluidad social quedarán empequeñecidos e incluso adormecidos. Daños colaterales es un término que pudo haberse inventado específicamente para referirse a los residuos humanos característicos de las nuevas condiciones planetarias de zona fronteriza, creadas por el impetuoso y desenfrenado impulso de la globalización que, hasta el momento, se resiste con eficacia a cualquier tentativa de domesticarlo y regularlo. Los temores vinculados con esa variedad de moderna producción de residuos parecen eclipsar las más tradicionales aprensiones y ansiedades ligadas a los residuos. No es de extrañar que se empleen con suma avidez en la construcción, y, por ende, también en los intentos de deconstrucción, de nuevas jerarquías planetarias de poder. Estos nuevos géneros de temor disuelven asimismo la confianza, el agente vinculante de toda convivencia humana. El antiguo sabio Epicuro ya advertía, en la carta a Meneceo,
que lo que nos ayuda no es tanto la ayuda de nuestros amigos cuanto la seguridad de que nos ayudarán. Sin confianza, se desintegra el entramado de compromisos humanos, haciendo del mundo un lugar todavía más peligroso y temible. Los temores provocados por la variedad de zona fronteriza de los residuos tienden a reproducirse, corroborarse y exagerarse por sí mismos. La confianza se ve sustituida por la sospecha universal. Se asume que todos los vínculos son indignos de confianza, inestables, al modo de las trampas y las emboscadas, mientras no se demuestre lo contrario. Ahora bien, a falta de confianza, la propia idea de una prueba, por no hablar de una prueba contundente y definitiva, resulta cualquier cosa menos clara y convincente. ¿Cómo sería una prueba creíble y realmente fiable? No la reconoceríamos si la viéramos, aun cuando la tuviéramos ante las narices, no creeríamos que era en verdad lo que fingía ser. Así pues, la aceptación de la prueba debe posponerse indefinidamente. Los esfuerzos por crear y mantener lazos se alinean en una secuencia infinita de experimentos. Siendo experimentales, aceptados sobre la base de una prueba y en perpetuo estado de comprobación, siempre del género provisional del esperemos a ver cómo funcionan, es difícil que las alianzas, los compromisos y los vínculos humanos se solidifiquen lo suficiente como para que los consideremos total y verdaderamente fiables. Nacidos de la sospecha, engendran sospechas. Los compromisos, contratos de empleo, enlaces matrimoniales, acuerdos de convivencia, se contraen con una cláusula de rescisión en mente, y es la firmeza de dichas cláusulas de rescisión la que sirve para juzgar su calidad y para ponderar su conveniencia. En otras palabras, está claro, desde el comienzo mismo, que su destino definitivo será, en efecto, un vertedero, como debería ser y como no puede por menos de ocurrir. Desde el momento de su nacimiento, los compromisos se contemplan y se tratan como residuos potenciales. En la fragilidad, del género biodegradable, se reconoce, por consiguiente, una de sus ventajas. Resulta fácil olvidar que los compromisos que crean lazos se buscaban ante todo, y siguen buscándose, con el fin de acabar con esa pasmosa y espeluznante fragilidad de la existencia humana. Despojada de confianza, saturada de recelo, la vida está plagada de antinomias y ambigüedades que no es capaz de resolver. Confiando en seguir adelante bajo el signo del residuo, se tambalea entre decepciones y frustraciones, para aterrizar una y otra vez en el mismo punto del que deseaba escapar al iniciar su viaje de exploración. Una vida vivida de esta manera deja tras de sí una retahíla de relaciones malogradas y abandonadas, los residuos de las condiciones de zona fronteriza global, célebres por redefinir la confianza como un signo de ingenuidad y como una trampa para obtusos y crédulos. Página 122.